Now, the session is recording. Ok. Buenas noches a todos. Les habla Carolina Guzmán, coordinador de Educación y Salud en Aclamo. Antes de comenzar con nuestro foro, queremos compartir algunos anuncios importantes. En primer lugar, agradecemos sinceramente a cada persona que se conectó hoy a este evento, en el cual contamos con un panel de expertos que hablarán sobre las vacunas infantiles en el marco de la Semana Nacional de la Inmunización Infantil. Durante la próxima hora, nuestros especialistas locales compartirán información actualizada y relevante sobre las vacunas para niños, abordando dudas frecuentes y temas claves para el bienestar de nuestras familias. Si tiene preguntas o necesita aclaraciones, le invitamos a utilizar la función de preguntas y respuestas en Zoom. Recuerde que este es un foro público, por lo que todo lo que escriba será visible para los demás participantes. Este evento está siendo grabado y una vez finalizado la grabación, estará disponible en el canal de YouTube del Condado de Montgomery. Además, enviaremos el enlace directamente a quienes se registraron tan pronto como el video esté disponible. Y ahora, con mucho gusto, cedo la palabra a nuestro moderador, el doctor Federico Andino, médico familiar al servicio de la comunidad de Norriston, afiliado a Einstein Medical Center, Montgomery County. Bienvenido, doctor Andino, así como a nuestros expertos invitados y a todas las personas que participan esta noche en este foro sobre vacunas necesarias para niños. Bienvenidos a todos. Ok, ¿sí me puede escuchar? Buenas tardes, Carolina, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Montgomery County Health Department por la invitación a participar en en esta sesión de información a nuestra querida comunidad. Tengo conmigo a mis dos expositores. Lastimosamente, ¿no es cierto? Uno no pudo estar con nosotros por razones de causa mayor, pero tengo aquí a dos médicos que se encuentran en el entrenamiento de la especialidad de medicina familiar. Con nosotros está la doctora Luana Borges y el doctor Elías Mayorga. Los dos hablan español fluido y tenemos una muy linda presentación para para la comunidad, para dar un poco de información acerca de las vacunas, ¿no es cierto?, que se dan durante la infancia hasta las edades más importantes, pongamos así, para prevenir enfermedades de transmisión, ¿no es cierto?, frecuente en niños y que pueden causar mucho daño. Entonces, para empezar, ¿no es cierto?, ah, quiero acotar cuáles serían más o menos los objetivos de nuestra presentación el día de hoy. Ah, Primero que nada, ¿no es cierto? Tenemos un montón de información que nos llega de redes sociales, de la televisión, la vecina, ¿no es cierto? La tía, la comadre. Estamos recibiendo constantemente información acerca de muchas cosas en cuestión de salud y creo que es muy importante recibir información que es fidedigna y bien infundada de gente que conoce de las vacunas más que el Facebook o los mensajes que nos pasan, ¿no? Entonces, educando a nuestra comunidad, a nuestra comunidad y educándonos nosotros mismos, podemos ser así mismo, compartir esta información para los demás y así poder llegar a una campaña de vacunación o vacunar más para proteger a nuestros niños. Eh, el objetivo entonces es conocer más acerca de las diferentes enfermedades que se pueden producir o prevenir, más bien dicho, con vacunas, ¿no? Hay muchas enfermedades, ya sabemos de eso, pero hay enfermedades muy importantes que nosotros necesitamos saber que se pueden prevenir, ya sea la enfermedad misma o las complicaciones con el uso de las vacunas. La importancia de la medicina preventiva e inmunizaciones, ¿no? Una de las cosas que han cambiado la historia de la salud y del mundo han sido entre esas
las inmunizaciones, el uso de antibióticos y el uso de anestesia, creo yo, son los tres logros de la ciencia en el último siglo que han cambiado realmente la medicina. Y bueno, los doctores van a hablar un poco acerca de estas enfermedades. Van a hablar acerca de qué provoca las enfermedades, si es que es un virus, si es que es una bacteria. Va a hablar un poco acerca de la prevalencia de la enfermedad, que quiere decir qué tan frecuente, ¿no es cierto?, era y cuánto daño causaba. Y vamos a ir más o menos mencionando la vacunación de cada uno o el esquema de vacunación que se da para cada una de estas vacunas. Y bueno, al final se verán más o menos los puntos a llevar a casa, pongamos así, o las conclusiones de nuestra presentación. Así que sin alargar más, voy a dar paso al doctor Mayorga para que nos converse acerca de las primeras enfermedades que tenemos en este caso. Doctor Mayorga. Muchas gracias, doctor Andino. Bueno, les voy a conversar un poquito de las enfermedades eh, que, que se pueden prevenir con vacunas, que es lo que hemos estado conversando. Una de ellas sería la difteria. La difteria es una enfermedad producida por el Corynebacterium diphtheriae, que es una bacteria, se transmite por gotas respiratorias y puede ocasionar lo que es una faringitis severa. Como ven en la imagen, ahí se puede ver que tiene una inflamación de la garganta que muchas veces puede confundirse con una faringitis normal, pero previamente, antes de la vacuna, se creaban este tipo de pseudomembranas que podían provocar obstrucciones de la vía respiratoria. La vacuna fue desarrollada en 1940. Antes de esto, en finales de los 1800 y comienzo de de los años 1900, había una epidemia de vacunas bastante frecuente hasta que hubo el desarrollo de las vacunas. En el 99% de disminución de los casos, de 200.000 que había por año, a menos de un caso por año en los Estados Unidos. El esquema de vacunación normalmente es 5 dosis, que se empieza desde los 2 meses de edad. Se da un refuerzo a los 4 meses, a los 6 meses, a los 15 meses y entre los 4 y los 6 años. Continuamos con la vacunación, con la Tdap que le damos a los 11 a 12 años, que también puede ser recibida pasada los 19 años si el estatus de vacunación de la persona es incierto o si no se está seguro de que la persona completó un esquema de vacunación adecuado. Eh, la difteria se le da la vacuna para la difteria en conjunto con la siguiente vacuna que vamos a ver ahora, que es la del tétano. Doctor Andino. La vacuna del tétano es la única de el tétano es la única de estas enfermedades de las que vamos a conversar que no se transmite de persona a persona, más bien se transmite por contacto de heridas con superficies contaminadas por el Clostridium tetani que puede encontrarse de forma de bacterias o esporas sobre superficies contaminadas. La presentación normalmente son espasmos musculares y puede variar entre producir fallas respiratorias o fracturas. Tiene una prevalencia, una mortalidad del 10 al 20%. La vacuna fue desarrollada en el año 1940 y hubo una distinta vacuna desarrollada en 1996. Hubo una reducción de casos de 500 por año a 0 a 1 por año. Y el esquema de vacunación, como mencioné, la difteria, el tétano y el pertussis, que vamos a hablar pronto, son por lo general administradas al mismo tiempo. Va a ser en 5 dosis, son a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 15 meses y entre los 4 o 6 años. También se va a dar un refuerzo, como mencioné, entre los 11 y 12 años y solo una vacuna del tétano que tiene que ser administrada consiguientemente cada 10 años para darle un refuerzo de la vacuna del tétano a los pacientes. Bueno, el pertussis o la tosferina es causada por el microorganismo Laborte de la pertussis, es transmitida por gotas respiratorias igualmente. El problema con esta enfermedad es que es bastante contagiosa en los niños menores de 5 años sobre todo, y previo al desarrollo de la vacuna en el año 1940 había una epidemia de pertussis cada 2 a 5 años. La enfermedad se caracteriza por una tos paroxística, un estertor inspiratorio, puede provocar neumonía, puede provocar convulsiones o dar daños cerebrales igualmente. La mortalidad es del 0.5%,
sobre todo en niños menores de 2 meses. La vacuna fue desarrollada al mismo tiempo de las que ya mencionamos y los casos disminuyeron significativamente de 200.000 por año a 15.000, a menos de 15.000. Y el esquema de vacunación es el mismo que ya mencionamos: a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, 15 meses y entre los 4 y 6 años. Eh, el Haemophilus influenzae es tipo B, es un microorganismo, es una bacteria que también se transmite por gotas respiratorias. Previo al desarrollo de la vacuna, era una de las principales causas de meningitis en los niños menores de 5 años. Como ya mencionábamos, este microorganismo puede ocasionar meningitis o una inflamación de la epiglotis que puede obstruir la vía respiratoria, puede provocar pérdida de la audición o una deficiencia intelectual por la inflamación de las meninges también. Tiene una mortalidad del 3 al 6% y la vacuna fue desarrollada en el año 1987, lo que provocó una reducción de los casos de 20.000 casos al año aproximadamente a menos de 50 por año. Y el esquema de vacunación de la vacuna contra el Haemophilus influenzae se da a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y a los 15 meses. Bueno, vamos a hablar del polio. El poliovirus es un microorganismo que se transmite por vía fecal a oral. La manifestación puede variar bastante, puede ser una infección asintomática o puede llevar hasta una especie de parálisis. Como pueden ver en esta fotografía, esto era algo bastante común previo al desarrollo de la vacuna, que eran los llamados pulmones de hierro. Cuando la polio produce una infección grave y produce una debilidad respiratoria, los pacientes tenían que recurrir a estos pulmones de hierro para poder mantener en cierto modo su capacidad respiratoria. Como mencionamos, las complicaciones pueden ser una parálisis permanente, un síndrome postpolio, que es debilidad muscular y problemas respiratorios también. La vacuna fue creada en 1955 y la nueva vacuna, la IPV, fue creada en el año 2000. La reducción de casos ha sido bastante significativa, que ha sido de 15.000 casos por año aproximadamente, hasta cero desde 1979. Hace 2 años, o en 2022 me parece, hubo un caso en Nueva York aislado de una persona que no estaba vacunada, pero fue el primer caso reportado en más de 10 años de polio. Y no ha habido ningún otro caso reportado en los Estados Unidos desde entonces. El esquema de vacunación para la polio es a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y se da un refuerzo entre los 4 y 6 años. El neumococo. La vacuna contra el neumococo o contra el microorganismo del Streptococcus pneumoniae que se transmite por gotas respiratorias. Como saben, bueno, el neumococo es una de las principales bacterias que puede ocasionar complicaciones respiratorias como la neumonía o la meningitis. Previo al desarrollo de la bacteria, era una de las principales causas de neumonía, meningitis e infecciones en la sangre por bacterias. ¿Cuál era el mayor problema con esto? Era que la mayoría de estas infecciones, previo al desarrollo de la bacteria, terminaban en hospitalización. Y con la creciente resistencia a antibióticos se volvió mucho más complicado y terminaban en un aumento de la hospitalización y la mortalidad. Eh, la tasa de mortalidad era aproximadamente un 8%. La vacuna se desarrolló en el año 2000, la primera. En el 2010 hubo una vacuna llamada la PCV13 que nos daba mayor resistencia a distintos tipos de serotipos de neumococo y en el 2023 hubo el desarrollo de la PCV20, que es la más nueva de las vacunas que nos da mayor protección contra distintos tipos de neumococo, lo que ha provocado una disminución del 88% de casos en niños menores de 5 años y el esquema de vacunación es de 2, 4, 6 y 12 meses. La vacuna del neumococo también nos ha proveído lo que es una inmunidad en rebaño. La significante cantidad de personas que han sido vacunadas contra el neumococo proveen un tipo de inmunidad al haber una disminución en la transmisión de estas enfermedades en la comunidad, incluso para las personas eh, que se encuentran en proceso de vacunación. El rotavirus es un microorganismo que en su mayoría puede afectar a cualquier persona, pero en su mayoría afecta a los niños. Se transmite mediante vía fecal oral y se caracteriza principalmente por el desarrollo de diarrea severa y una de las complicaciones es la deshidratación.
que muy frecuentemente antes del desarrollo de la vacuna en el año 2006, el índice de hospitalización, deshidratación y mortalidad era mucho mayor. Posterior al desarrollo de la vacuna, hubo una reducción de casos del 80 al 90% con menos hospitalizaciones, por lo cual la vacuna, el esquema de vacunación es de 2, 4 y 6 meses. Y bueno, creo que terminamos con el doctor Mayorga, con la exposición del doctor Mayorga, ¿cierto? Me faltaría la hepatitis B. Ah, ok. Siga nomás, perdón. No se preocupe. Bueno, el virus de la hepatitis B es un virus que se puede transmitir por sangre o fluidos o también puede haber una transmisión perinatal. Lo que ocasiona principalmente es una hepatitis, una enfermedad hepática que puede conllevar también con complicaciones como la cirrosis o el cáncer de hígado. La tasa de mortalidad de la hepatitis en casos crónicos es de aproximadamente el 25%. La vacuna fue desarrollada en el año 1991 y conllevó a una reducción de casos del 98% en casos de hepatitis B infantiles. El esquema de vacunación, la primera dosis se la da al nacer, la segunda dosis de la hepatitis B la damos aproximadamente a los 2 meses y el tercer refuerzo se lo da aproximadamente a los 6 meses. Muchas gracias, doctor Mayorga. Disculpe. Vamos a seguir con la doctora Borges, que nos va a hablar acerca de otras vacunas que tenemos, ¿no es cierto?, para prevenir enfermedades en niños. Gracias, doctora Borges. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Entonces, voy a dar seguimiento y voy a hablar primero del sarampión, que es causado por el virus sarampión. Es una enfermedad altamente contagiosa, transmitida por gotas respiratorias, por vía aéreas. Se manifiesta con fiebre alta y también un sarpullido que empieza en la cara y después disemina hacia el cuerpo, tos seca, conjuntivitis y también las manchas Koplik, que eso es lo que estamos, la imagen que tenemos acá. Y también que es característico de la mucosa oral. Entre sus complicaciones más graves están la neumonía y la encefalitis. La encefalitis es una inflamación del cerebro que puede causar discapacidad y hasta la muerte. Gracias a la vacunación que fue en 1963, los casos han bajado de 500,000 a 200 anuales. Y antes de la vacuna, el sarampión causaba brotes generalizados a cada 2 años, con cientos de muertes pediátricas anualmente en los Estados Unidos. Y el esquema de vacunación combina, es triple, combina el sarampión, las paperas y la rubéola. Y la primera dosis es a los 12 meses y la segunda dosis entre 4 y 6 años. El próximo, gracias. Ahora vamos a hablar de las paperas, que es causada por el virus de las paperas, que se transmite también por las gotas respiratorias y se caracteriza por fiebre y una inflamación dolorosa en las glándulas parótidas, que provoca una apariencia hinchada en las mejillas, así como en la foto que tenemos acá. Y también entre las complicaciones está la orquitis, que es una inflamación de uno o ambos testículos y eso puede afectar la fertilidad de los hombres. También puede causar meningitis, que es una inflamación del cerebro, y en casos raros puede causar también sordera permanente. Y antes de la vacuna, las paperas eran una causa muy común de hospitalizaciones pediátricas con complicaciones en hombres adolescentes, incluyendo la infertilidad, como les dije. Y desde 1967, gracias a la vacuna, los casos han disminuido a casi 200,000 a menos, 200,000 a 1,000 por año. Y la vacunación, como les dije, combina los tres, que es triple, que combina sarampión, las paperas y rubéola, con la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis entre 4 y 6 años. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de la rubéola, que es una enfermedad transmitida también por gotas respiratorias
Y en niños la infección es leve, con fiebres bajas, náusea y también la erupción rosada que comienza en la cara y después baja, disemina rápidamente hacia el torso, brazos, piernas y después desaparece siguiendo esa misma orden. En los adultos pueden pueden causar artritis y dolores también en las coyunturas. El mayor riesgo que ocurre es en la mujer embarazada. Si contrae esa infección durante el embarazo temprano, puede causar lo que se llama la síndrome de la rubela congénita. Y eso se caracteriza por defectos múltiples, puede provocar malformaciones cardíacas, cataratas congénitas, ceguera, sordera, retraso mental en el bebé y en algunos casos muerte fetal, como un 20% de los casos. La vacuna fue introducida en 1969 y eso pudo eliminar todos los casos de rubela congénita en los Estados Unidos. Pero antes de la vacuna, eh, causaba miles de nacimientos con esas malformaciones congénitas por año. Y el esquema de la vacunación es la vacuna combinada, como les dije, con el sarampión, paperas y rubeola, con la primera dosis en los 12 meses y la segunda dosis entre 4 y 6 años. Importante decir que una persona no puede contraer rubeola más de una vez. Una vez recuperando de la rubeola, el cuerpo desarrolla una humedad por vida contra este virus. Y la vacuna triple también proporciona esa protección de por vida. Y en algunos casos muy raros uno necesita un refuerzo. Seguimos. Entonces, Pase. La varicela es una infección causada por el virus varicela zoster. Es transmitida por el contacto directo y vía aérea. Se manifiesta con fiebre y un sarpullido característico de las ampollas, como la foto que tenemos acá. Es en todo el cuerpo. Aunque la mayoría de los niños, esta enfermedad es leve. Puede causar también enfermedades serias y graves en todo el cuerpo, como enfermedades en la piel, neumonía y también encefalitis, que es una inflamación en el cerebro. Eso en casos extremos hasta la muerte. Antes de la vacuna, la varicela era muy común en la casa en casos de ausentismo escolar y también hospitalizaciones pediátricas, con brotes frecuentes en escuelas y guarderías. Hasta 1995, la vacunación ha reducido casos de millones a solo 150,000 por año. Y el esquema de CDC recomienda la primera dosis a los 12 a 15 meses y la segunda dosis entre 4 a 6 años. ¿Ok? Hablamos ahora de la hepatitis A, que es una infección viral transmitida por el virus de la hepatitis A, que afecta el hígado y se transmite vía fecal oral, es decir, por una ingestión de agua o alimentos contaminados. Aunque la mayoría de las infecciones son bien leves, también puede causar síntomas como fiebre, el dolor abdominal y fatiga. En algunos casos, especialmente en adultos o personas que tienen ya una enfermedad hepática preexistente, puede progresar a una falla hepática aguda que se llama hepatitis fulminante. Y gracias a la introducción de la vacuna en 1996, los casos han disminuido a un 95%. Antes de la vacuna causaba brotes frecuentes, especialmente en las comunidades con acceso bien limitado a agua potable. Y el esquema es recomendado la primera dosis entre 12 y 23 meses y la segunda dosis entre 6 y 18 meses después de la primera dosis. Seguimos, ok. Ahora vamos a hablar de la influenza, que es una infección respiratoria, es grave, causada por el virus de influenza tipos A y B. Se transmite por gotas respiratorias y también por contacto con la superficie contaminada. Puede causar fiebre alta, dolor muscular, tos y fatiga. Y puede complicarse con neumonía bacteriana secundaria o agravar enfermedades crónicas como el asma.
También puede causar hospitalizaciones, incluso muerte, especialmente de niños pequeños o las personas más vulnerables. Cada año se registran como 100 muertes pediátricas en los Estados Unidos. Y antes de la vacuna, las epidemias estacionales causaban miles de hospitalizaciones y muertes, particularmente en los niños pequeños o los adultos mayores. El CDC recomienda vacunarse a cada año a partir de los 6 meses de edad. La recomendación de todos los años es porque el virus cambia ligeramente todos los años y es necesario la vacuna anual por esos cambios. ¿Seguimos? Gracias. Ahora hablamos del COVID-19, que es causado por el virus corona, el virus SARS-CoV-2. Se transmite también por la vía aérea o el contacto con superficies contaminadas. Se manifiesta diferente por paciente, pero más común fiebre, tos, dificultad respiratoria, fatiga, la pérdida del olfato. Algunas personas pueden tener también problemas como como la diarrea. Aunque muchos tienen la infección bien leve y tranquila, existen también complicaciones graves que deberíamos mencionar acá. Una de ellas se llama el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Es una inflamación severa y puede afectar muchos órganos como el corazón, los pulmones, riñones, cerebro, los ojos y puede llegar a muerte si no se trata rápidamente. Otra complicación es del COVID prolongado, donde los síntomas de tos, fatiga, la dificultad respiratoria, una niebla mental y problemas cardiovasculares pueden persistir por semanas o meses después de la infección inicial. Antes de la vacuna, el COVID-19 causó cierres escolares, hospitalizaciones de millares, pérdidas humanas, incluyendo niños que previamente eran sanos. Y la vacuna pediátrica ahora ha sido la clave de la disminución de 90% de las hospitalizaciones en los niños. El esquema actual recomienda la vacuna a partir de los 6 meses de edad y con los refuerzos anuales adaptados a las variantes circulares, así como la influenza. Bueno, muchas gracias. En conclusión, todas estas vacunas representan un pilar fundamental a la prevención de enfermedades graves. Muchas gracias por tu atención y el compromiso a proteger nuestras futuras generaciones. Gracias, doctora Borges. Excelente. Bueno, entonces no me queda a mí más que simplemente presentarles, ¿no es cierto?, con el resumen y las conclusiones de toda esta charla en el día de hoy. Primero, ¿no es cierto?, la utilización de vacunas ha disminuido drásticamente las enfermedades infantiles y todas sus complicaciones, como ustedes han podido escuchar. Señores y señores, tenemos evidencia aquí que nos dice que si es que las vacunas no, como en algunos casos, ¿no es cierto?, previenen la enfermedad casi un gran porcentaje, casi un 100%, por lo menos ayudan también a que las enfermedades no lleguen a ser tan severas y presenten tantas complicaciones que a veces pueden dejar secuelas de por vida. El segundo punto a llevar a casa o la conclusión viene a ser que la inmunidad colectiva protege a las poblaciones más vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros nos vacunamos o vacunamos a nuestros niños, sí, estamos protegiendo también a otras personas que tal vez no pueden recibir las vacunas aún. ¿Ok? El rato que nosotros nos vacunamos, prevenimos que nos dé la enfermedad y así no se la pasamos a alguien que aún no ha podido o no puede recibir vacunas. Y por eso estamos hablando de niños pequeños, ¿no es cierto?, menores de edad. También es por esto que se utilizan estos esquemas de vacunación a edades muy tempranas por el hecho de que necesitamos que estos niños que nacen sin inmunidad, con ese sistema inmunológico que está muy dispuesto a aprender a defenderse, tomar la oportunidad y prevenir este tipo de enfermedades que pueden causar secuelas desde una infancia muy temprana. Los niños pequeños son los más susceptibles. Entonces, por eso mismo los esquemas de vacunación están constantemente cambiando y evolucionando debido a los hallazgos científicos, ¿sí? Encontramos nuevas vacunas, encontramos una nueva y mejor manera de vacunar
estamos combinando vacunas. Antes teníamos que caerles con inyecciones a los niños, ahora utilizamos vacunas que vienen en combinación de 5 vacunas en una sola. ¿Sí? Así que estamos volviendo las cosas un poco más fácil. A esto también quiero añadir y acotar que la última enfermedad que tenemos, ¿no es cierto?, fue la más reciente y la pandemia que nos asustó tanto, ¿sí? Estamos empezando ya a incluir en los esquemas de vacunación más generales y ayudándonos, ¿no es cierto?, a proteger asimismo a las poblaciones más vulnerables, aunque es una vacuna relativamente nueva y que salió muy de golpe, es una vacuna que ya se había estado estudiando mucho. Y quiero asegurarles que no estamos, ¿no es cierto? No fue un invento de último minuto, ni nada de lo que se escucha, ¿no es cierto?, en las redes sociales o lo que dice la gente. Es una vacuna muy segura y comprobada que ha cambiado, de hecho podemos ver ahora, ha cambiado el rumbo de la historia. Veamos cómo estábamos hace, ¿no es cierto?, 5 años. Y por último, ¿no es cierto? Las vacunas son un regalo de la ciencia a la comunidad, a nuestra salud, a nuestros niños. Así que regalémosle salud a nuestros niños vacunándolos. Eso es lo último que queremos dar como mensaje el día de hoy. Nuevamente, Carolina, Health Department de Montgomery, queremos darles muchas gracias por habernos permitido participar en esta ocasión y estamos siempre a la orden. Gracias a todos por su valiosa colaboración y por hacer esto posible, al Condado de Montgomery, a los profesionales del Hospital Jefferson, que son excelentes y siempre están prestando servicio a nuestra comunidad y a todos los demás participantes. A todos, muy buenas noches y gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Luego Muchas gracias, buenas noches.